Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del Partido Socialista, muy buenas tardes. El 1 de julio, qué ganas de que llegue ya ese día para viajar con ese pasaporte COVID. Echamos de menos la libre circulación y desde el Parlamento Europeo hemos hecho cuanto ha estado en nuestra mano. Hemos endosado un procedimiento de urgencia y hemos trabajado sin desmayo. Reuniones de 4 y 5 horas al día con la presidencia portuguesa, con el ministro portugués y con el comisario Reinders, que es el comisario que ha tomado la iniciativa de acuerdo con la solicitud de urgencia que le imprimió la presidenta von der Leyen, para llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo quiere ser un incentivo para que la gente tome confianza de que puede de nuevo volar, reservar un hotel, unas vacaciones, con garantías de que no podrá ser sometido a restricciones arbitrarias, sino que serán regladas por primera vez por un instrumento uniforme y válido en todos los Estados miembros, que ha sido legislado por el Parlamento Europeo. Ángeles. Buenas tardes, señor López Aguilar. Este certificado, ¿realmente el papel es informativo o realmente nos condiciona, nos da el derecho a viajar, a entrar en un país, a movernos por Europa? Estamos hablando de un reglamento, y un reglamento es una ley europea adoptada por el Parlamento Europeo. Para que entre en vigor ha sido necesario llegar a través de una negociación muy dura, muy ardua con el Consejo, que es la reunión de los gobiernos de los Estados miembros, a un acuerdo, porque esto permite formar en torno a ese acuerdo una mayoría cualificada por parte de los gobiernos de los Estados miembros, una mayoría del Parlamento Europeo, para que entre en vigor. Y significa que a partir de ahora se certifica de manera unitaria, uniforme, con los mismos datos en toda la Unión Europea, de manera digital, por tanto, de manera anonimizada. Eurodiputado, ¿cómo va a ser? ¿Lo voy a llevar en el móvil? ¿Me van a dar un documento en papel? ¿Lo voy a llevar en el...? Circular en las fronteras interiores de la Unión por el espacio Schengen sin que le impongan a uno restricciones. Pero eso no significa un pasaporte, significa que nos libramos de todas estas restricciones arbitrarias impuestas unilateralmente y las medidas de emergencia impuestas unilateralmente por los Estados miembros. Eurodiputado, un escenario de seguridad jurídica que echábamos de menos. Eurodiputado, el qué y el por qué lo tenemos más o menos claro. El cómo es un poco la pregunta que... Porque claro, no va a servir el certificado de vacunación que te da el Servicio Canario de Salud, en nuestro caso, sino va a ser un documento específico, que cómo se va a llevar, en el móvil, en papel, está, digamos, garantizada la disponibilidad del mismo. Es un certificado digital que contiene el mínimo de datos imprescindibles para identificar al portador o portadora, la persona, fecha de nacimiento, el tipo de acreditación inmunológica, ya puede ser que sea vacunado, cualquier vacuna que esté autorizada por la EMA o por la Organización Mundial de la Salud, que tiene una prueba serológica y ha desarrollado anticuerpos por haber pasado la enfermedad, o una PCR negativa en tiempo reciente. De modo que a partir de ahora las administraciones sanitarias de los Estados miembros expiden automáticamente ese certificado digital, que es un código de barras con esos datos que te permite pasar por los aeropuertos, pasar por las fronteras sin controles arbitrarios y sin medidas restrictivas. Pero, por tanto, Aguilar, por fin un instrumento unitario en Europa para incentivar la libre circulación. Pero entonces con el Reino Unido, ¿cómo hacemos? Es decir, está dentro de esa... El Reino Unido está fuera de la Unión, nunca fue Schengen, por eso. Hay que recordarlo, nunca fue Schengen, pero está fuera de la Unión, es un país tercero. Por tanto, con el Reino Unido caben medidas bilaterales de los Estados miembros, pero hay un acuerdo general, que es un acuerdo de comercio y de cooperación, que tiene también un régimen de intercambio de datos, de manera que el Reino Unido, que es una sociedad altamente desarrollada, que tiene una administración sanitaria eficiente y además ha sido muy competitiva en la estrategia de vacunación, puede obtener por parte de los Estados miembros y del conjunto de la Unión Europea una exención de restricciones, como efectivamente está sucediendo, pero no se le aplicará el reglamento, porque el derecho legislado por el Parlamento Europeo ya no se aplica en el Reino Unido. Claro, pero en este momento lo que existe, señor López Aguilar, es una incertidumbre sobre qué van a hacer, porque allí están recomendando que no salgan del país, que no vengan, por ejemplo, a España, que es la recomendación que están haciendo. Eso por un lado. Y luego este tipo de certificado digital lo que va a premiar es a los que tengan la suerte de ser vacunados, que no todo el mundo a lo mejor lo va a tener en la misma fecha. O pase la enfermedad y tengan su cuerpo, ¿no? Dos cuestiones y dos respuestas. En primer lugar,
El Reino Unido es un país tercero, está fuera de la Unión y por tanto no está sujeta ya al derecho europeo. El Parlamento Europeo legisla y vincula con ello a los 27 Estados miembros. De eso se trataba, de salir de una situación caótica, cacofónica, de medidas de emergencia impuestas unilateralmente por los Estados miembros. Ahora va a haber una herramienta, un instrumento unitario legislado por el Parlamento Europeo que da seguridad jurídica a 450 millones de ciudadanos europeos. Pueden volver a circular en el espacio Schengen. El Reino Unido no está en el espacio Schengen, nunca lo estuvo, pero ahora no está en la Unión Europea. Por tanto, si usted me dice que el Reino Unido impone restricciones, una cuarentena a las personas que vuelvan, no hay nada que la Unión Europea pueda hacer al respecto, porque el Reino Unido es ahora un país tercero y podrá imponer restricciones a sus propios nacionales cuando regresen de la Unión Europea. Pero en todo caso, lo que sí puede hacer la Unión Europea es crear un instrumento unitario, homogéneo, válido en todos los Estados miembros, vinculante para los Estados, para facilitar la libre circulación de los ciudadanos europeos, que somos 450 millones. Y luego, en segundo lugar, no hay discriminación de los vacunados con respecto de los no vacunados, porque se contemplan las tres opciones. Sí. Inmunidad vacunológica, inmunidad serológica por haber pasado la enfermedad y haber desarrollado anticuerpos, o por un PCR negativo. Por tanto, que se tiene un PCR reciente como ha sucedido hasta ahora. Pero lo que sucede es que en la medida en que la estrategia de vacunación progresa, la PCR será cada vez menos frecuente desde el punto de vista estadístico. Cada vez habrá menos gente que necesitará PCR y cada vez más gente que podrá acreditar con el certificado que se ha vacunado. ¿Y el 1 de julio estará listo? Perdóneme. ¿Tendremos acceso a él ya desde el 1 de julio? ¿No habrá problema? Esa ¿Está es la todo idea. pensado para que la administración sea todo lo ágil posible para que eso sea factible y lo podamos mover en verano? Es, así debe ser. Por eso No queda hemos mucho, imprimido lo digo el por procedimiento eso. de urgencia. Nos ha hecho trabajar contrarreloj, negociando 4 y 5 horas al día durante 2 semanas. Ahora el Parlamento Europeo ha llegado a un acuerdo. El Parlamento Europeo lo aprueba mañana en la comisión que yo presido, en Bruselas. ¿Y esto qué coste Y el tiene, 8 de señor julio Aguilar? lo aprueba el Pleno del Parlamento Europeo para que entre en vigor el 1 de julio. Esa es la idea. Ahora le toca a los Estados miembros, a sus administraciones sanitarias y en aquellos estados descentralizados como Alemania o España, donde hay sistemas de salud que se corresponden con los poderes regionales, los Länder en Alemania, las comunidades autónomas en España, todas tienen que desarrollar una estrategia tecnológica para incorporar la digitalización del certificado y poder pedir de manera automática y gratuita a partir del 1 de julio. Señor López Aguilar, va a ser gratuito, entiendo. Perdóneme, ¿Que va a ser gratuito? no lo entiendo bien. Que si va a ser gratuito. ¿El Sí, certificado? gratuito, por supuesto, gratuito y automático. Y Gratuito además, y automático. gratuito y automático. Y en el Perfecto. Parlamento Europeo hemos dado la batalla por abaratar los costes de las PCRs, sabiendo que las diferencias entre Estados miembros son muy gruesas y discriminatorias. Hay Estados miembros donde los cubre la sanidad pública, otros en los que no. Estados miembros en los que un precio es asequible y otros en los que el precio es muy alto y por tanto prohibitivo. Y hemos obtenido de la Comisión el compromiso de movilizar 35 millones de euros de dinero fresco para financiar test de antígenos, que son sustancialmente más baratos que las PCR y están admitidos por el certificado en la medida en que los admitan los países. Bueno, el Y 1 en de segundo julio... lugar, 100 millones de dinero fresco para reducir el precio de las PCR. 100 millones de euros de dinero fresco. Fresco porque estaba en la nevera. El 1 de julio nos quedamos con esa fecha, ojalá que los plazos se cumplan y todos viajaremos con este certificado digital que contempla esos 3 aspectos. Juan Fernando López Aguilar, gracias, un abrazo. Gracias.